Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir a Querétaro. Me honra la presencia del arquitecto Ángel Esteva Loyola, director del Museo del Calendario, y el ingeniero Julián Urquiza, director general de Grupo Calendarios Landín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Pues muchas gracias por la invitación, por habernos... para nosotros es un honor estar en tu programa, en esta transmisión, y pues gracias, y queremos darles un saludo sobre todo a tu público, que estamos muy contentos de estar con ellos también. Igualmente, Marlene, muchas gracias por tenernos aquí y por la entrevista. Pues a mí me da muchísimo gusto, sobre todo porque hacer una entrevista sobre el Museo del Calendario, que es el primer museo en el mundo, creo que es ahí donde entra la relevancia. Y a mí me gustaría preguntarle al arquitecto Ángel Esteva, ¿qué es el Museo del Calendario? Es una institución que está, pues ahora sí, muy ligada a una gran empresa de México. Maravilloso tener este patrocinio, porque los museos, pues es difícil generar la cordura, pero los museos especialmente para mantenerlos, sostenerlos y tenerlos vigentes siempre es un problema. Entonces, es un gran mérito de la empresa Calendarios Landín, que es la que nos patrocina y la que dejó este museo, sobre todo el que lo inauguró, lo dejó como un legado, que fue el señor don Roberto Landín. Quiero preguntar al ingeniero Julián Urquiza, ¿por qué es tan importante el grupo Calendarios Landín, esta aportación que ha dado durante 100 años a nuestro país y quizás en el mundo también? Calendarios Landín es una empresa mexicana dedicada a hacer calendarios, los calendarios publicitarios que los negocios regalan a sus clientes todos los fines de año, con la bonita tradición de reconocer al cliente la relación comercial que han tenido en el año. Le hacen un presente al cliente y es un presente, le es muy útil al dueño del negocio porque pues queda bien con su cliente. Le es muy útil al cliente de mi cliente porque va a tener un artículo que le va a servir para muchas cosas durante todo el año. Los calendarios les sirven los clientes de nuestros clientes para muchísimas cosas, para cosas tan inverosímiles como tapar hoyos en la pared. Nos reímos, pero es cierto, o sea, es cierto, para eso usamos los calendarios, ¿no? Se ve más bonito un calendario con una cascada bonita o con unas frutas bonitas, se ve más bonito eso que una caja de fusibles, ¿no? Es decir, los calendarios decoran el espacio del cliente, informan al cliente del día en el que vive, informan al cliente de quién es el santo, de los días de fiesta. Es un artículo muy útil porque además también le recuerda que tiene el proveedor que le regaló el calendario. Y para mi cliente, para el negocio que compra los calendarios, también le es muy útil porque es una publicidad que está presente todo el año en lo más íntimo de su cliente, que es su casa, su sala, su cocina, y es una publicidad que está presente todo el año, ¿no? Entonces es un artículo muy útil para los clientes de mi cliente, es muy útil para mi cliente y para nosotros como compañía también es muy útil porque somos una compañía, como le decía, mexicana, dedicada a promover el mexicanismo, ¿sí? En toda la República, pues en todos los estados de Estados Unidos, existen calendarios que están promoviendo la mexicanidad, lo cual pues nos llena de orgullo. Ahora, ¿por qué el museo? Pues el museo, como bien decía Ángel, es una iniciativa de don Roberto Landín, que en paz descanse, donde él hace 30 años se imaginó que un día tendría un museo de los calendarios y el propósito de él era regresar un poco de lo que la sociedad le ha aportado a la compañía. Y entonces
Pues es esto, el Mucal es un gran lugar para visitar y es como un regresarle a la sociedad mexicana, lo que la sociedad mexicana le ha aportado a Calendarios Landín como compañía, ¿no? El señor Roberto Landín, quien fue dueño, pionero de este grupo, era coleccionista de lo que ahora hay en el museo. Así es. Él poco a poco fue adquiriendo calendarios antiguos. Algunos de nuestros clientes le regalaban algún calendario, algunos de sus amigos también, sus conocidos, le regalaban algún calendario antiguo y él poco a poco fue creciendo este acervo. Eventualmente él fue adquiriendo colecciones completas a algunos coleccionistas de calendarios antiguos que se acercaron a él y le ofrecieron la colección o que por alguna razón él tuvo algún contacto con ellos. Yo lo que le digo es que esta colección de calendarios antiguos se fue formando pues en un periodo largo de años. Probablemente estaríamos hablando de unos 20 años seguramente, y que hoy en día sigue creciendo porque seguimos recibiendo donaciones, algunos de nuestros clientes encuentran un día que se mudaron de casa, encuentran el calendario del negocio al que todavía hoy le vendemos, pero que encuentran un calendario de cuando el abuelo o el bisabuelo compraba calendarios para ese negocio. Y entonces saben de la existencia del museo y nos lo hacen amablemente llegar, ¿no? Arquitecto Ángel Esteva, nos menciona el ingeniero Julián sobre esas colecciones, pero dentro del museo hay una colección que se distingue o que es más representativa, que es la de Jesús Helguera. ¿Él quién fue y por qué es tan importante para el Museo del Calendario? Él fue una persona muy importante en México y en el mundo porque sus cuadros pues, han trascendido, han ido más allá de las fronteras. Jesús de la Helguera nació en México, ¿verdad? Pero Jesús de la Helguera es una persona que desde muy pequeño se lo llevaron. Cuando empezó la Revolución Mexicana en 1910 fue cuando nació. Todos sus padres, pues que no les gustaban estos mitotes, se lo llevaron a España. Después cuando en allá hubo también otros relajos espantosos con Franco y demás, se regresaron a México, ¿no? Entonces, esto habla de unas personas que les gustaba la paz. Y quiero decirle que el arte es amigo de la paz, no de las bolas como son las guerras o las revoluciones y demás. Entonces, él se desarrolló ahí en este lugar que se llama San Fernando, en España, en Madrid, y de allí empezó a pintar desde muy joven. Después regresó a México y aquí empezó más o menos como a los 20 años ya a hacer una vida de pintor y dibujante ya mucho más seria. En su vida llegó a pintar más de 600 cuadros y él nada más vivió entre 1910 y 1971, pero pintar más de 600 cuadros en aproximadamente 40 años, pues eso quiere decir que pues no dormía ni comía ni nada, porque además hacía publicidad para diversas instituciones o centros comerciales o lo que fuera, ¿no? Productos, pero además de eso ilustraba libros de texto, además todavía las revistas como la revista esa que fue muy famosa, Sucesos, todas las carátulas de esta revista pues las ilustraba él. Hacía una cantidad, tenía cómics y cada cómic puede tener 600 dibujos. ¿A qué horas comía? ¿A qué horas se divertía? ¿A qué horas dormía? Pues es muy difícil saber porque sí es una actividad sentado frente a un respirador o frente a un caballete verdaderamente admirable. Y eso es lo que lo hizo, en primer lugar, muy conocido. Pero la segunda cosa que lo hizo muy conocido es la calidad de ese trabajo, porque usted puede hacer muy rápido las cosas. Alguien que me preguntó, me dijo, bueno, es que yo soy muy bueno, una persona que llegó allá a hacer una exposición en el museo, y me decía, yo soy muy bueno, yo puedo hacer 3 cuadros en un día. Y le dije, qué lástima que no vivió usted en la época de Miguel Ángel, le hubiera podido aconsejar a este señor cómo hacer la Capilla Sixtina en 3 días en lugar de 10 años, se tardó, ¿verdad? Pero no es posible. El arte, el buen arte, lleva tiempo, lleva espacio, lleva conocimientos, lleva planeación, lleva mucha técnica que se debe de conocer. Se deben de conocer las pinturas, se deben de conocer los pinceles, cómo adelgazar la pintura, cómo hacer las sombras, cómo hacer las luces. Es muy complicado dominar esta actividad de la pintura, ¿eh? Y esa es lo que más admira de Jesús de la Helguera, porque usted ve uno de sus cuadros y el estilo es idéntico a cualquiera de los otros. Usted puede reconocer a Helguera en cualquiera de los cuadros que él hizo. Esa es la importancia de este hombre. El cuadro más famoso es La leyenda de los volcanes,
esta leyenda maravillosa del príncipe Popocatépetl y la princesa Iztaccíhuatl, ¿verdad? Que él no regresa de la guerra porque era un guerrero y ella cree que muere, entonces ella se muere de tristeza cuando llega, pues ya la encuentra muerta y la toma entre sus brazos y se sube a las montañas a morir de tristeza también con ella. Y esto hace que los dioses pues vean este amor como algo verdaderamente sublime y extraordinario, y entonces deciden convertir el amor eterno de ellos en unos volcanes, ahí plasmarlo. Ese es Jesús de la Helguera. Como bien lo decía el ingeniero Julián, la mayoría de las personas tenemos un calendario y justamente por la imagen o por esta descripción que usted nos hace de este pintor, Jesús Helguera, pues realmente es muy distintivo, o sea, se reconoce a simple vista de quién se trata la obra. A mí me llama mucho la atención al decir que es el primer museo en el mundo que se refiere al calendario por su importancia. El lugar en donde está situado este museo es una casona de los siglos XVII y XVIII, pero usted nos puede decir más de este lugar, cómo es, qué características tiene y por qué aquí poner este museo. Y claro que sí. Nada más quiero puntualizar un poquito por qué la presencia de un pintor como Jesús Helguera, que tenemos obra expuesta de varios otros pintores, sí, la principal es de Jesús Helguera, pero ¿qué relación tienen estos pintores con los calendarios? Y resulta que antes de que existiese la fotografía como tal, como la conocemos hoy, y sobre todo la fotografía digital, la manera que tenían los fabricantes de calendarios de recrear una escena era recurriendo a un pintor y diciéndole, oye, quiero aquí, por favor, que me generes un enamorado llevándole una serenata a su enamorada, ¿no? Entonces, el fabricante de calendarios le pedía a un pintor que desarrollara esta pintura y esta pintura era pintada específicamente con el fin de convertirla en calendario. De la obra que tenemos de Helguera en el museo no tenemos originales, todos son copias. Los originales están repartidos en varias colecciones privadas alrededor del mundo. Quisiéramos nosotros tener originales, pero no es el caso. Ahora, regresando un poco a la casona. El museo está ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Querétaro, que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿sí? Está a media cuadra del Jardín Guerrero y es una casona, como bien usted decía, del siglo XVII-XVIII. La pura visita a la casa sería una visita sumamente disfrutable por lo hermoso que es la construcción. Cuando don Roberto cuando la compañía a través de don Roberto adquirió esta propiedad, la propiedad estaba en muy malas condiciones, techos estaban pues en muy malas condiciones, ya no era seguro habitar una de la parte izquierda de la casa, entonces hubo que prácticamente reconstruirla toda. Y desde el momento de la reconstrucción se fijó el objetivo de utilizar tanto los materiales como los procesos constructivos propios de la época en que se construyó la casa. Por el sitio donde está ubicada, no podíamos nosotros entrar a reconstruir la casa a tontas y a locas, sino aquí el INAH está supervisando el que no se le meta mano a un edificio histórico y se le dé en la torre al edificio histórico. Entonces, por eso es que se utilizaron los procedimientos y los materiales que se utilizaron propios en la época en que se construyó la casa, y esto representó un desgaste enorme, la continua supervisión del INAH, no solo del INAH, sino de varias otras autoridades, para que no fuéramos a darle en la torre a una casona tan bonita como esa, ¿no? Y valió la pena, porque el resultado que tenemos hoy es pues, que la pura visita de la casa, nada más por ver la casa, los patios, los jardines, las plantas que se conservaron todas, pese a completa reconstrucción de la casa, todas las plantas se respetaron tal cual como estaban antes de la reconstrucción. Se reconstruyeron todos los techos, la gran mayoría de los pisos. Tiene una arcada que estaba en muy malas condiciones. Se quitaron los pilares de esos arcos sin quitar los arcos. Se pusieron columnas nuevas. En fin, fue una reconstrucción verdaderamente a fondo y la verdad es que el resultado es
muy, muy agradable. Si la casa estuviese vacía, nada más la visita a la casa valdría la pena para que uno la pasara requete bien. Ahora, vestida de historia, vestida de calendarios, vestida de símbolos históricos como una réplica a tamaño natural de la Piedra del Sol o del calendario azteca, tallada en madera. Es una visita que yo les digo que es como un viaje en el tiempo a través de la historia reciente de México. Y es una visita que disfrutan desde los niños de 5 años en adelante hasta las personas mayores. Es una visita muy, muy disfrutable. Es una casa hermosa. Es un viaje a través del tiempo. Les recomiendo que le inviertan, si nos piensan visitar, ojalá que así sea, les pedimos que reserven cuando menos un par de horas, si pueden 3 horas es mejor, para que de veras puedan visitar y disfrutar la visita. Al fondo tiene un jardín que hoy es como si fuera una vecindad de pajaritos, donde tenemos puesta una cafetería, donde haga de cuenta que es, si vienes en el mero centro de la ciudad de Querétaro, el estar ahí es para tomarse un café o leer un libro, es como un remanso de paz en medio de la ciudad de Querétaro. Pues yo creo que los radioescuchas y desde luego que el equipo de México Legendario prometemos visitarlo porque hemos visto las fotos y realmente vale mucho la pena, y sobre todo la ciudad de Querétaro es una ciudad muy, muy bonita. Me voy a ir a un corte. Estás aquí en el Museos de México Legendario. Estamos hoy de visita en Querétaro, en el Museo del Calendario. Tengo la presencia del arquitecto Ángel Esteban Loyola, director del museo, y el ingeniero Julián Urquiza, director general del Grupo de Calendarios Landín. Regresamos con más de Museos de México Legendario. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya estamos de vuelta, estamos en Museos de México Legendario, hoy de visita en el Museo del Calendario que se encuentra en la ciudad de Querétaro. Arquitecto Ángel Esteban, ¿cómo se conforma el museo? ¿Cuántas salas hay? ¿Y qué es lo que podemos encontrar como público al visitarlo? Efectivamente, hay un orden muy preciso en el museo, está muy bien diseñada toda la museografía y el orden en que se visite. Entonces empieza con una sección como de introducción que cuenta con 4 salas, en donde hay una sala dedicada al tiempo y a presentar de dónde procede el calendario del movimiento de los planetas, la noche y el día, etcétera. Ahí está la Tierra y demás. Luego tenemos una sala también muy importante en donde están diversos calendarios de todo el mundo,
Luego está el calendario azteca, que está una reproducción maravillosa de unos artesanos de la ciudad de Pozos, en Guanajuato. Es el señor Luis Hernández Martínez y su esposa Irma Covarrubias. Hicieron una reproducción escala 1:1, nada más que en madera. La original pesa pues 20 y tantas toneladas, nada más pesa 600 kilogramos, ¿verdad? Pero la información que tienen es exactamente la misma. Uno está en piedra, el otro está en madera de cedro. Y para armarlo allí, pues fue todo un circo, porque tuvieron que llevarlo desarmado y acabarlo de armar ahí adentro. Después tenemos otra sala que es el calendario y la publicidad, que es algo que ha permitido vivir a los calendarios, porque un cliente de nosotros, pues lo que hace es comprar unos calendarios, los regala a sus clientes, y estos lo van a tener expuesto y anunciando la propia empresa durante 12 meses, ¿verdad? Es una publicidad que ya no cuesta para ellos. Eso es la sala 4. Ya a partir de la sala 5 empieza un segundo bloque del museo en donde están los pintores. Ahí tenemos, primero que nada, a gran pintor, muy sencillo, que es Manuel Piña Vigueras, pero no por sencillo y sus cuadros tan bonitos de chicas guapas y otras, es menos importante. Él le ayudó inclusive a armar el mural bizantino más grande del mundo, que pertenece el diseño a Diego Rivera y está anunciando allí toda la fachada del Teatro Insurgentes allá en la Ciudad de México. Este es un artista extraordinario. Después tenemos también a Santiago Sadurní Pernia, que es un pintor muy importante, nació en Córdoba, Veracruz, y él vivió entre 1923 y 1990. También, igual que el otro, tiene cuadros muy importantes, y hemos tenido la fortuna de que de repente llegan visitantes y se reconocen en los cuadros de él, porque resulta que llega alguien y dice, ay, pues ese que está ahí era mi papá, y entonces nos piden reproducciones de esos calendarios. Después, otro de los pintores muy importante, era español, nació en Barcelona, vino a México, pero se enamoró de México y hizo unos cuadros extraordinarios relacionados con este país. Por ejemplo, la colección de cuadros que hizo con trajes regionales es verdaderamente sensacional. Ahí tenemos algunas muestras de ellos. Él era de Barcelona y pues entre los dichos que decía que lo bueno no es viejo ni nuevo, simplemente es bueno. O sea, la verdad es que no hay cosas buenas ni malas, lo que hay es o viejas y nuevas, simplemente son buenas o malas, pero eso decía él. Y el tercero que está en la exposición esta, pues es el que hablábamos antes, Jesús de la Higuera, y después de él hay otra sala también dedicada al pintor Raúl Vieira Flores, que es un pintor que todavía vive, un personaje muy simpático, ha ido 3 veces al museo y desde que entra hasta que sale nos tiene muertos de la risa, porque todos son anécdotas y todos son chistes que anda contando. Un tipo sumamente simpático, pero con una habilidad para pintar extraordinaria. Todos estos pintores lo que tienen de común son los temas. Ellos tienen temas prehispánicos, temas amorosos, tienen muchas cosas costumbristas y tienen mucha cosa popular, ¿verdad? Que habla muy bien de México. Eso es lo que también se propone en el calendario, lo que decía Julián, ¿no? Hay que promover a este país, y una de las cosas más ricas de este país es su música popular, su folclore popular, su pintura popular, sus artesanías. Hay pocos países que pueden ofrecer una variedad de productos tan grande como México, definitivamente. Y eso lo estampan estos pintores también. Ahí podemos ver con Jesús de la Higuera unas jícaras maravillosas pintadas, también hay guajes o hay una serie de cosas, fiestas que ya no vemos, por ejemplo el torito, que en las navidades se tronaban los toritos, ¿se acuerdan? Y alguien tomaba una especie de castillo lleno de toritos y corría entre la gente y los cohetes iban explotando en medio de las personas, y eso ya no lo vemos. Finalmente esta sección termina ahí con Raúl Vieira Flores, pero no son los únicos pintores que hay de calendarios. Hay una de las salas, precisamente la sala 5, en donde hay una lista larguísima de pintores que desgraciadamente no tenemos muchos datos de muchos de ellos, pero ahí está, por ejemplo, algunos de los pintores más conocidos de este grupo, el maestro en artes plásticas, Antonio Gómez Rodríguez, Armando Dresdes, Aurora Gil, Zambrano, Eduardo Cataño,
que tiene un cuadro, por cierto, hermosísimo de los niños héroes. Ese creo que está en el Castillo de Chapultepec. Pero esos cuadros que sirvieron también para hacer calendarios, pues ahí están en exhibición, ¿verdad? Y muchos de ellos sí son originales, los de estos pintores, excepto los de Jesús de la Higuera, como dijo ya don Julián. Eso es en realidad la parte de los pintores. Luego viene otra sección en donde están los calendarios. Empiezan alrededor de 1900, el más antiguo que tenemos desde 1903, pero hay también almanaques. El almanaque y el calendario actualmente pues es algo que podríamos considerar ya que es casi sinónimo. Sin embargo, si nos vamos realmente a hablar estrictamente, no son exactamente lo mismo. El calendario lo que hace es contar días, ¿verdad? Y es tan importante el calendario. Nosotros creemos que no hay ningún ser humano en el mundo que no lo tenga que ver diario. Así es como peinarse, ¿eh? Así de importante es el calendario. Pero además, este calendario permitió al hombre pasar de la prehistoria a la historia, ese momento importante del descubrimiento de la agricultura, donde el hombre se puede establecer y asentarse y empezar a hacer primero pueblitos, luego pueblos más grandes, luego ya ciudades, etcétera. El momento en que se establece, empieza la historia, la época historia, porque el hombre deja documentos y cosas escritas o grabadas o cinceladas en piedra que ya van contando la historia de la humanidad. Por eso ya se llama la época histórica del hombre. Lo demás es prehistoria, cuando los hombres andaban persiguiendo manadas de animales. Entonces, el calendario está ligado a este momento. Y lo que cuentan los calendarios son días, pero el almanaque, en cambio, da efemérides. Pues es diferente. Además, la presentación del calendario, pues lo cuelga uno en una pared, o ahora se pone en un escritorio, en unos triangulitos que también se fabrican acá en la planta de Calendarios Landín. No importa la presentación, dicen días, fundamentalmente. Aunque el calendario ya se mete un poquito en lo de los almanaques, porque pone santorales y pone las fases de la luna y ponen otros tipos de informaciones, ¿verdad? Pero el almanaque, usted va al almanaque y puede de cualquier día ver los acontecimientos más importantes que se han desarrollado en ese día. Cualquier persona puede, el día de su santo o de su cumpleaños, decir, a ver, ¿qué pasó en el mundo en esta fecha? Y en un almanaque lo puede investigar, sobre todo el almanaque el más antiguo, Galván, que es muy, muy viejo, y ese viene desde el siglo XIX, principios del siglo, casi finales del siglo XVIII, por ahí, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia de uno y otro. Yo creo que con esto vemos lo que hay en este bloque, y va de 10 años en 10 años. Hay una sala en donde va de 1890 a 1949, por ahí así. Otra sala que va del 50 al 60, y otras salas que van del 60, etcétera, ¿no? Hacia adelante. Ahora, los almanaques más antiguos que tenemos, hay unos que verdaderamente hablan cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay uno, no sé si puedo decir la marca porque todavía existe, y es de 1892. Es viejísimo ese almanaque, y nosotros tenemos la carátula de ese almanaque. Curiosamente, estos productos, pues una de dos, o tienen un sistema publicitario extraordinario porque todavía a veces siguen vendiendo, o bien son algo que verdaderamente ha pasado la historia por una publicidad increíble que tengan, ¿no? O son muy buenos productos o tienen una publicidad impresionante, ¿verdad? Pero ahí se pueden ver varios productos de estos en los calendarios, porque los calendarios los mandaban a hacer siempre estos productos. Hay calendarios de lugares que ya no existen. Por ejemplo, hay uno de la tabacalera mexicana. Este calendario es el de 1903 y está allí en el dibujo que presenta en el calendario. Está el Palacio de los Condes de Buenavista, que hoy en día es el Museo de San Carlos, que se llama, que está en México, donde está la colección que había en la Academia de San Carlos. Y ahí hay pintores extraordinarios. Es una casa histórica hecha por el arquitecto Manuel Tolsá, ese gran arquitecto neoclásico, uno de los mejores ejemplos de arquitectura de este estilo, y ahí está puesta en este almanaque. Así vemos muchos. También está, por ejemplo, hay uno que es una aseguradora, y esa es Art Nouveau, el Art Deco sobre todo, el arte que estaba de moda. Por ejemplo, en Nueva York, los edificios más importantes de Nueva York, como el Empire State o el Rockefeller Center o el Chrysler, son Art Deco.
Y este edificio también es Art Deco, es el primer rascacielos que se hizo en México, se puede ver allí, y lo mandó a hacer una aseguradora. Entonces, eso es lo que se puede ver en estos calendarios. Pues a mí me parece muy interesante este museo, sobre todo esa explicación que también nos dieron del calendario azteca, que está en la entrada, que realmente quien lo pueda apreciar, nosotros lo vemos desde la fotografía, pero no creo que la sensibilidad que sea presencial debe ser pues majestuosa. Y pues ojalá tengamos el gusto de que vengan a comprobarlo, nuestros oyentes, que vengan un día a Querétaro, pásense al Museo del Calendario, les va a encantar. Inclusive si están cansados, hay unas mecedoras donde se pueden sentar, descansar, hasta se pueden echar su siestecita y se vale. Pues yo les agradezco muchísimo, creo que media hora no basta para todo lo que hay en el Museo del Calendario, pero creo que la información que nos ha dado el arquitecto Ángel Esteban Loyola y el ingeniero Julián Urquiza es muy completa. Yo les agradezco muchísimo por su participación en Museos de México Legendario y sobre todo compartir con el público. Si tuvieran ustedes algún dato de dónde pueden visitar, si tienen alguna página donde el público de otros estados de la República pueden visitarlo. Sí, claro que sí. Estamos en las redes sociales como Mucal, Museo de Calendario, y en nuestra página web que es mucal.mx, pero nada como venir, dense el tiempo para venir. Querétaro es una ciudad muy bonita, es muy agradable, seguro la van a pasar re bien, van a comer muy bien también, porque la comida que se come acá en Querétaro también es muy rica, y la verdad es que la van a pasar muy bien. No lo decimos nosotros, lo dicen, por ejemplo, en Google, si le ponen Mucal, van a ver que hay, no sé, cerca de 5,000 personas diciendo que es una visita que vale mucho la pena. Eso lo dicen las propias personas que visitaron el museo, que se fueron muy contentas. Y lo que sucede es que los propios visitantes opinan que es una actividad que vale mucho la pena. Ojalá pudieran venir, los esperamos. Pues muchísimas gracias, arquitecto Ángel Esteban, también por estar aquí con nosotros. Pues no me queda más que agradecerles. Los invitamos a todos que hagan esta experiencia, que vengan con nosotros y se van a encantar, de veras, de este museo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me despido de este programa hoy en el Museo del Calendario en la ciudad de Querétaro. Me despido del arquitecto Ángel Esteban Loyola, director del museo, y el ingeniero Julián Urquiza, director general del Grupo Calendarios Landín. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.